Buenas noches con todos. Entonces vamos a dar inicio a la primera clase teórica del capítulo de gastroenterología. El día de hoy vamos a abordar enfermedades del esófago. En realidad es un tema bastante amplio. Trato de revisar su demás temario para no mezclar algunos temas y vamos a ver algunas patologías de esófago relativamente frecuentes y vamos a comenzar hablando algunas generalidades muy puntuales. ¿Ya? A ver. Mm, Ya. Entonces, ¿se puede visualizar bien? Sí, doctora. Sí, ya, muy bien. La grabación, porque siempre me preguntan sobre la grabación, creo que está grabando, ¿no? Sí, ahorita ya está grabando. Sí, está grabando, ya. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las enfermedades del esófago y vamos a hablar algo de anatomía a grandes rasgos. Ya. Bueno, en la anatomía lo que tenemos que saber que el esófago es un conducto, ¿no? Es un conducto, es un tubo muscular que más o menos en promedio tiene una longitud de 25 a 30 centímetros y esto va a variar de acuerdo al tamaño, a la altura del paciente, ¿no? La estatura del paciente. Inicia a nivel de la cervical 6 hasta la torácica 11. ¿Dónde está la cervical 6 o qué órgano se encuentra a nivel de ahí? Se encuentra el cricofaringio. Entonces inicia a nivel del cricofaringio y se extiende a la torácica 11, donde ya pasa el hiato diafragmático y se viene a cambiar el nombre, ¿no? O ya cambia, ya ingresa hacia el estómago. El diámetro más o menos es entre 2 y 3 centímetros. 2 centímetros, un diámetro anteroposterior y el diámetro lateral más o menos unos 3 centímetros. Que es importante saber las porciones. La porción cervical tiene tres porciones el esófago, la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. La porción cervical que más o menos es en promedio 5 centímetros y usualmente va hacia aproximadamente donde convergen o antes del callado aórtico y la porción torácica y que llega hasta el hiato diafragmático. Como ven aquí, la porción torácica es la más larga, donde se va a sentar la mayoría de patologías, y la porción abdominal es bastante pequeña, solamente 3 centímetros, comienza a nivel del hiato crural del diafragma y se extiende hasta la unión esófago-gástrica. Cuando nosotros hacemos endoscopías, también es importante saber que va a haber tres estrechamientos, ¿no? El esófago no es totalmente un tubo recto. Va a haber algunos estrechamientos, el cricoideo, justo donde se inicia el esófago, el bronco aórtico, porque hay una presión del bronquio izquierdo y de la aorta, del callado de la aorta, y el estrechamiento diafragmático, ¿no? Por donde se pasa por el hiato diafragmático. En lo que respecta a los esfínteres, es bueno saber que existe el esófago inicia, en la parte superior está el esfínter esofágico superior y en la parte inferior, donde termina el esófago, el esfínter esofágico inferior. Estos esfínteres, ¿por qué sirven? Porque en reposo, normalmente, el esfínter tiene que estar contraído. Es decir, si yo estoy haciendo un ejercicio, si yo estoy descansando, si yo después de haber ingerido alimentos, tiene que estar contraído porque si estuviera abierto constantemente va a salir aire o va a salir alimentos. Así que el esfínter esofágico inferior, superior, diré, es un esfínter verdadero. ¿Por qué? Porque está formado por músculos, tanto como el constrictor inferior como el cricofaringio. Dos músculos lo forman. La longitud es aproximadamente entre 2 a 3 centímetros y tiene una presión bastante alta, hasta 200 milímetros de mercurio. El esfínter esofágico inferior no es un esfínter verdadero, no es un esfínter anatómico, sino es fisiológico. O sea, no lo conforman dos músculos, lo conforma un engrosamiento de fibras lisas, de fibras musculares lisas a nivel de la unión esófago-gástrica. Es un poquito más largo y mantiene presiones menores y la función es igual. Se contrae después de haber ingerido alimentos para que estos no retornen, para que no retorne el aire, para que no retorne ningún líquido tampoco. ¿No? Entonces, anatómicamente, el tubo esofágico en la parte superior está conformado por músculo estriado, ¿no? Voluntario. Por eso es que la deglución es voluntaria, ¿no? La zona de transición entre músculo estriado y músculo liso y finalmente el músculo liso. Si nosotros hacemos un corte, vamos a ver acá el esfínter esofágico inferior
que está formado, esta unión esófago-gástrica está formada por este esfínter, por el diafragma crural y por el cardias, la parte próxima del cardias. Y si hacemos un corte transversal en la pared, vamos a ver las capas. La capa mucosa, que está formado por epitelio escamoso estratificado, la capa submucosa, la capa muscular propia, que está conformada por el músculo circular interno y longitudinal externo, y entre estos dos músculos, tanto el circular interno como el longitudinal externo, está el plexo mientérico de Auerbach, que esto es muy importante cuando hablemos de una enfermedad que se llama acalasia. Y también hay un plexo submucoso o el plexo submucoso de Meissner que se encarga más de las secreciones. ¿Qué no tiene el esófago? No tiene serosa, o se describe que en la parte inferior hay muy poca serosa. ¿Qué pasa en un órgano que no hay serosa? Facilita la diseminación tanto de infecciones como de tumores. Es por ello que es importante ese dato de la ausencia de serosa. En lo que respecta a irrigación y drenaje venoso, vamos a ver qué es segmentario. Superior, medio, inferior. En el esófago superior está dado por las ramas de la arteria tiroidea inferior, en el esófago medio por las arterias esofágicas medias, intercostales que vienen de la aorta, y el esófago inferior por las arterias esofágicas inferiores. El drenaje venoso en la parte superior va a desembocar en la vena cava superior, en la parte media en la vena ácido y en la parte inferior al sistema de la vena porta. Así que tanto la irrigación arterial como el drenaje venoso son por segmentos. En lo que respecta a la inervación, que es importante saber que va a haber dos tipos de inervación, el sistema nervioso autónomo, tanto el parasimpático como el simpático, y el sistema nervioso entérico, que acá juega un rol importante, ese plexo mientérico de Auerbach, entre estas dos fibras musculares, circular interna y longitudinal externo. El sistema nervioso autónomo dado por el parasimpático, que es el principal, en realidad casi todo es parasimpático, dado por el nervio vago, que va a estimular la motilidad, y el simpático dado por la cadena torácica ganglionar, el plexo esofágico, que modula y también reduce la motilidad. Entonces, este es un gráfico que lo vamos a ver luego también cuando veamos algo de acalasia, que es un trastorno motor, y es un gráfico bastante, yo lo veo bastante didáctico. ¿Por qué? Porque representa cómo se forma el nervio vago. ¿El nervio vago de dónde viene? Viene del bulbo raquídeo. Pero este nervio vago tiene fibras preganglionares que vienen de diferentes núcleos. Por ejemplo, tiene un núcleo motor dorsal, que de ahí salen las fibras preganglionales hacia la musculatura lisa, que está en la parte inferior, ¿no? Del esófago, pero también tiene fibras preganglionares que salen del núcleo ambiguo. Y este núcleo ambiguo sale fibras preganglionares que van hacia la musculatura estriada, ¿no? La que vimos que estaba en la parte superior del esófago, la de la parte voluntaria. Entonces, ¿cuál es lo más importante que vamos a ver a lo largo de la clase? Es este núcleo motor dorsal, de donde salen estas fibras que van a la musculatura lisa. Aquí van hasta el plexo mientérico de Auerbach y van a hacer sinapsis con estas neuronas postganglionales. ¿Cómo van a hacer sinapsis? Van a liberar acetilcolina, estas neuronas excitatorias y estas de acá inhibitorias. Y esta neurona excitatoria va a liberar acetilcolina y este inhibitorio va a liberar óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. Es decir, va a mantener un equilibrio entre excitación e inhibición. Y de esta manera se va a contraer y relajar la musculatura lisa. Esto es importante entender para saber de qué se trata la acalasia, ¿ya? Así que para terminar anatomía, el drenaje linfático. ¿Por qué es el drenaje linfático tan importante? Porque tiene una peculiaridad en el esófago. Es longitudinal, va hacia lo largo de todo el esófago, pero es bidireccional. Si yo tengo una lesión en el esófago medio, el drenaje linfático puede ir hacia arriba o hacia abajo, o sea, bidireccional. Y también es segmentario superpuesto, porque se va a mezclar entre los distintos segmentos. Por ejemplo, acá vemos en la porción abdominal, vamos a drenar en ganglios gástricos izquierdos, pero también en la porción torácica inferior. Entonces va a haber una superposición muchas veces entre segmentos. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Drenaje por redes, porque hay una red aparte de esto por segmentos, estos ganglios por segmentos, cervical, torácico y abdominal. Existe la red submucosa y la red muscular profunda, que esta es por segmentos. Pero la submucosa, que es la más importante, va a discurrir a lo largo de toda la submucosa del esófago. Y esto es muy importante para la diseminación a distancia de los tumores,
¿Por qué? Porque eso explicaría por qué un tumor tan pequeño esofágico y explicaría por qué el cáncer de esófago es tan agresivo, ¿no? Un tumor tan pequeño esofágico que solamente compromete la submucosa, podemos encontrar el cáncer puede estar en el esófago superior y vamos a encontrar un ganglio en la parte abdominal. ¿Por qué? Gracias a esta red submucosa de drenaje linfático. Tumores pequeños que están en la parte proximal, pero que ya tienen estas metástasis salteadas hacia la parte abdominal. Es gracias a esa red submucosa del drenaje linfático. Y acá hay un pequeño gráfico, ¿no? Este es un T1B, es decir, una tumoración pequeña que afecta a la submucosa, pero como ya esta red de drenaje submucoso muy pequeñita, este ganglio o esta tumoración va a comprometer todo este drenaje y puede viajar hacia la parte inferior. Mientras que esos tumores grandes son más segmentarios, de hecho que obviamente va a llegar hasta ese segmento que puede ser un torácico, ¿no? Y puede discurrir hacia arriba o hacia abajo porque es bidireccional. Así que este término skip metástasis en el cáncer de esófago es que los tumores que se extienden solo en la capa submucosa, pequeños, pueden presentar extensión a cadenas ganglionares muy alejadas gracias a este plexo submucoso. En lo que respecta a embriología, solo una diapositiva, que es de la que parte de todo. Lo que tenemos que saber que tanto el tubo digestivo como respiratorio parten de un tubo común. ¿Y qué es lo que pasa en la cuarta semana? ¿Qué es lo que pasa en la cuarta semana? Se va a formar este divertículo o este brote pulmonar. Es decir, y el pulmón se va a formar a partir de este brote. ¿Qué es lo que pasa entre la cuarta y sexta semana? Se va a formar un tabique, o sea, una división entre la parte digestiva y la parte tráqueo-pulmonar. Y en la sexta semana ya existe una separación. En la sexta semana se va a separar ya el tubo digestivo del tubo traqueal y en la décima semana ya se restablece la luz, se fusionan las vacuolas en el interior del intestino. ¿Qué es lo que pasa en estas patologías del desarrollo embrionario? Es que a veces no se separa. No hay una separación entre la parte digestiva y la parte respiratoria. Entonces se forman las llamadas fístulas, las comunicaciones, porque no hay una separación total. ¿Y qué es lo que pasa en la décima semana si no se fusionan las vacuolas? Sucede lo que es atresia, es decir, no hay permeabilidad del conducto y se cierra totalmente y se forman las atresias esofágicas. Así que, ¿cuáles son las anomalías? ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes del desarrollo? Vamos a ver qué son las atresias y las fístulas. Y solo para que ustedes sepan, la más frecuente, que es pregunta inclusive de residentado, es una pregunta típica porque vemos que el 86% de estas atresias y fístulas son las del tipo C, que es una atresia esofágica, como ven acá no ha habido una permeabilización de la luz, así que está cerrado acá el esófago, con una fístula traqueosofágica distal, es decir, el esófago distal se comunica con la tráquea. Esta es la patología más frecuente de atresia y fístula, se podría decir embrionaria, ¿no? Del desarrollo. Las demás ya son menos frecuentes. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a ver con una radiografía, con contraste usualmente, y el tratamiento es quirúrgico. Obviamente, esto se diagnostica al nacer. ¿Qué síntomas creen que va a presentar ese bebé, ese niñito recién nacido? Si tiene una atresia esofágica, obviamente que no va a poder deglutir nada, o sea, va a tomar la leche, va a lactar y lo va a botar todo, va a tener vómitos persistentes. Y aparte de los vómitos persistentes, va a haber una hinchazón de la barriguita. ¿Por qué? Porque todo el aire que ingresa por la nariz, que va a la tráquea, va a ingresar también al estómago. Así que va a ser un niñito que vomita mucho y barrigoncito porque va a estar lleno de aire. Entonces, esto lo vamos a ver acá. Este niño con una sondita se le pasa yodo y se ve que el contraste, una sondita por la parte del esófago se introduce, ¿no? O sea, de la naricita hasta el esófago y se pasa el contraste y no pasa. Con esto ya se hace el diagnóstico de atresia, pero ustedes saben que puede ir acompañado de una fístula. ¿Cómo sabemos si tiene fístula o no? Al menos fístula superior no tiene, no hay una comunicación acá, pero hay aire. Entonces, si no hay una comunicación hasta el estómago, ¿cómo entra ese aire? Por una fístula traqueoesofágica, ¿no? Porque una fístula en la parte inferior. Entonces, esta es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, porque no tendría por qué tener aire si es que no hay ninguna comunicación con la parte superior. ¿Qué otra patología del desarrollo también se ve? Esta, que son las disfagias lusorias, que es una arteria subclavia derecha aberrante.
¿Qué es lo que hace esta arteria aberrante? Comprime la pared del esófago. Y en un bebé, en un niño, como el cartílago, mejor dicho, la tráquea es cartílago, es bastante blando, puede inclusive presentar hasta problemas respiratorios. En un adulto, que esto ya está más, esta tráquea ya no está tan blanda, sino más cartilaginosa, dura, más se va a producir disfagia. Pero en la mayoría el tratamiento es conservador, no se hace ningún tipo de tratamiento y acá se puede ver en la radiografía esta arteria que comprime el esófago y puede producir disfagia, dificultad para el pasaje de los alimentos y que va a ser usualmente leve, que puede ser por momentos sí, por momentos no, y que muchas veces con un buen hábito alimentario, buena masticación, puede disminuir bastante los síntomas y no va a requerir de cirugía. Un mínimo de pacientes requiere cirugía. Ahora ya hablando de trastornos motores. Entonces, una de las enfermedades también relativamente importantes, se podría decir, dentro de toda la patología esofágica, es los trastornos motores. Vamos a hablar solo de uno, que es el más importante, que es la acalasia. Entonces, ¿qué es la acalasia? La acalasia viene de la palabra griega kalasis, que significa imposibilidad para relajarse. Es un trastorno motor primario de causa desconocida. ¿Y cuál es la causa? Vamos a ver que hay una degeneración del plexo mientérico, o sea, de estas neuronas postganglionares, que han hecho sinapsis ahí en el plexo mientérico. Y esta degeneración de estas neuronas hace que el esfínter esofágico inferior no se relaje y haya una ausencia de la peristalsis esofágica, es decir, que el esófago no se contraiga. Tanto en hombres como mujeres es igual y la edad en promedio más o menos es 50 años. Y este gráfico ya les había traído, ¿se acuerdan que les comenté que de nuevo lo íbamos a ver? Entonces, del núcleo motor dorsal salen las fibras preganglionares que van a ir hasta el plexo mientérico y van a hacer sinapsis con estas neuronas postganglionares. ¿Qué es lo que pasa en ese plexo mientérico? Hay células o neuronas tanto excitatorias como inhibitorias y va a haber un equilibrio entre los dos, ¿no? Unas liberan acetilcolina, que estimula el músculo liso, y la otra libera óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo, que relaja el músculo liso, de tal manera va a haber un equilibrio entre los dos. Pero, ¿qué pasa en un paciente con acalasia? En un paciente con acalasia se demuestra la alteración estimulando estas fibras nerviosas con colecistoquinina. En un paciente normal, acá tenemos la fibra preganglionar, la fibra postganglionar, acá están haciendo sinapsis. Si yo inyecto colecistoquinina, que es un estimulante, ¿qué va a hacer la neurona? Va a tratar de contrarrestar ese desequilibrio y estas neuronas inhibitorias van a comenzar a producir más óxido nítrico, polipéptido intestinal vasoactivo para relajar al músculo liso y de esta manera se equilibra. Pero en un paciente con acalasia, si yo le pongo colecistoquinina, como hay una degeneración neuronal, una pérdida de estas neuronas, no hay quien haga equilibrio, así que este músculo se va a contraer, no se va a relajar. Por ende, el esfínter esofágico inferior y el paciente no va a poder ingerir sus alimentos o pasar los alimentos al estómago, ¿no? Entonces, la acalasia es esta pérdida selectiva, pero de las neuronas inhibitorias, ¿no? Las que ayudan a relajar el esfínter esofágico inferior, lo que conlleva que haya una contracción persistente, el esfínter no se relaja y por otro lado también hay una ausencia de la peristalsis, del movimiento del esófago. Con el tiempo, ¿qué es lo que se logra? Que hay una obstrucción, se comporta como una obstrucción, el músculo no se relaja, la comida se estanca, se produce una pseudoobstrucción y dilatación del esófago. Y de ahí vamos a ver los cambios típicos de ese esófago dilatado. Entonces, ¿por qué se dañan estas neuronas inhibitorias? Ya sabemos que la causa es este daño de estas neuronas, pero ¿por qué se dañan? Hay que saber que hay una acalasia primaria idiopática y una secundaria. En la primaria, la hipótesis autoinmune es la que cobra más relevancia. Hay una infiltración de linfocitos en ese plexo mientérico, asociación con ciertos complejos de histocompatibilidad y la hipótesis viral, que en muchas teorías dicen que es el gatillo. Es decir, el virus del herpes simple, o varicela zóster, o sarampión, o citomegalovirus, lo que hacen es, en un individuo genéticamente predispuesto, hace que se desencadene una respuesta inmune, como las que vemos acá. Se produce una liberación de citoquinas, células proinflamatorias y finalmente una neurodegeneración de esas neuronas inhibitorias postganglionares, ¿no?
Otra hipótesis es la neurodegeneración primaria que sucede con la edad, similar a otros trastornos neurodegenerativos como por ejemplo el Parkinson, y una pérdida progresiva por la edad, ¿no? De esas neuronas inhibitorias. En la acalasia secundaria, o la llamada pseudoacalasia, ella vendría a ser una consecuencia, ¿no? O sea, ya no es un daño a ese nivel de las mismas neuronas inhibitorias, sino es una consecuencia de otra cosa, ¿no? En este caso, neoplasias. Cáncer que compromete el plexo, los adenocarcinomas de la unión esófago-gástrica, infecciosa, la enfermedad de Chagas, ¿no? Por el Trypanosoma cruzi, y las otras menos frecuentes infiltrativas por amiloidosis, neurológicas o postquirúrgico porque hay un daño a ese nivel. Y esto es una pseudoacalasia, es un paciente con un esófago dilatado, con signos de inflamación, porque la comida se queda acumulada, como vemos acá también en la cromoendoscopía, y en el nivel del esfínter esofágico inferior parece que no se dilata, ¿no? Es decir, parece que hay una ausencia de relajación. Se ve una disminución de la luz a nivel del esfínter. Esto puede ser por dos causas. Uno, por la calasia, porque el esfínter no se relaja. Puede ser por una estenosis, por una compresión de una lesión, una tumoración. Y esto se demuestra acá. Hay una tumoración, por acá se ve a nivel del cardias, y esto es lo que hace producir la pseudoacalasia. O sea, no es una enfermedad motora, sino hay un tumor a nivel de el cardias. ¿Cómo es la presentación clínica? Lo principal, disfagia. Y acá viene un dato muy importante, la disfagia tanto para sólidos como para líquidos, usualmente para los dos. Y eso la diferencia de una disfagia obstructiva, estructural. Entonces, la disfagia tanto sólidos para líquidos es característica de una disfagia motora, que es por la motilidad, porque recuerden, si no hay relajación del esfínter esofágico inferior, no va a pasar la comida, ni sólidos ni líquidos, porque no se relaja. A diferencia de que cuando hay una tumoración de repente a nivel del cardio, ¿no? Del esfínter esofágico inferior hay un tumor, va a pasar el agua. O sea, no va a haber disfagia líquidos, pero sí va a haber disfagia sólidos progresiva mientras el tumor va creciendo. Otro síntoma, la regurgitación, pérdida de peso, el dolor torácico porque hay una acumulación de alimentos, tirosis, el ardor y tos nocturna por el flujo que se produce, ¿no? La regurgitación, reflujo está mal el término, ¿no? La regurgitación, porque reflujo vendría a ser el contenido del estómago hacia arriba. Y recuerden que no puede haber contenido del estómago hacia arriba porque el esfínter no se relaja. Así que contenido del estómago no hay, ¿no? Es todo el contenido acumulado del esófago. Entonces, si la disfagia desde el inicio es a sólidos y líquidos, lo más probable es que el problema sea motor. ¿Y cómo se diagnostica? Antiguamente lo que más se pedía es una radiografía, ¿no? Radiografía de esófago contrastada, de esofagograma. En la actualidad ya está diagnosticándose más por endoscopía, usualmente, pero la radiografía todavía ayuda bastante, sobre todo a planificar el tratamiento. Entonces, si en una radiografía, ¿qué es lo que voy a ver? Que el esófago está dilatado, que el contraste no pasa, se demora en pasar el contraste, se queda acumulado y que hay contracciones no peristálticas o no hay contracciones. Esta es una calasia un poco más leve que esta. Esta también es una calasia, la que está en el lado derecho, pero miren cómo está ya demasiado dilatado e inclusive parece como si fuera un colon sigmoides, hay cierta angulación inclusive del mismo esófago, ha perdido totalmente su forma, ya no es un conducto así, un tubo recto, ¿no? Ya es angulado. Y este es el signo característico del megaesófago o pico de pájaro que se le llama de la calasia. Este es un esofagograma minutado que ayuda sobre todo a ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Al minuto se toma la altura de la columna de vario y se va midiendo los 2 minutos, 5 minutos, cuánto baja el vario. Y esto se puede hacer después del tratamiento para ver qué tan buena es la respuesta al tratamiento, el esofagograma minutado. Y la endoscopía. La endoscopía debe realizarse en todos los pacientes con disfagia. ¿Y por qué es tan importante? Porque permite excluir causas orgánicas, es decir, cáncer, que no se trate de una pseudocalasia. Recuerden que el tiempo o la edad promedio es 50 años. Es decir, la misma edad también que se producen los cánceres de esófago. Así que uno de los principales diagnósticos diferenciales de la calasia es un cáncer de esófago. Así que siempre hay que hacer una endoscopía. El cuerpo usualmente del esófago está dilatado, como ven acá, inclusive la saliva está estancada, la mucosa puede estar normal o también puede estar inflamada porque se ha quedado restos de comida y hay una dificultad en la apertura del cardias, como vemos acá. Este es el signo de la roseta que se le llama. El cardias no se abre, se ve como
como si fuera un labio así, ¿no? Totalmente cerrado, ¿no? Y que no se abre. Eso se llama el signo de la roseta. Pero si uno empuja con el endoscopio, esto se va a abrir. A diferencia de una pseudoacalasia, ¿no? Por un cáncer, obviamente si es algún tumor, uno va a presionar y va a ser difícil o va a ser difícil, bastante complicado. A veces no se puede pasar si es un tumor lo que está ahí, ¿no? Pero en una calasia simplemente el endoscopio vence la resistencia y puede pasar. El diagnóstico gold estándar es la manometría de alta resolución. ¿Qué hace la manometría? Mide presiones a lo largo de todo el esófago. Y esta es una manometría de una persona normal, mide las presiones. Ven como acá es cero, que es la presión más baja, está en azul, y en moradito es la presión más alta. Entonces mide presión a lo largo de todo el esófago. Se usa varios sensores, usualmente, es una sondita que se introduce por la nariz. Y acá se ve abajo, miren el bolo alimentario cómo pasa. Conforme pasa el bolo alimentario, acá inicia el bolo alimentario, es decir, acá hay una presión baja. ¿Por qué? Porque el bolo alimentario logra pasar el cricofaringio, es decir, para que pase el cricofaringio, la presión tiene que bajar, ¿no? Pasa el cricofaringio. Pero ¿qué es lo que pasa después? Se contrae, la parte superior va contrayendo para empujar ese bolo alimentario y va pasando el bolo y como ven acá se va contrayendo, contrayendo, empujando al bolo hasta que el bolo desaparece y se pasa al estómago. Entonces, esta es una manometría de un paciente normal. Entonces, la manometría evalúa el esfínter esofágico inferior principalmente y la contracción, la peristaltis de todo el esófago, ¿no? Aquí representa todo el esófago al momento que pasa el bolo alimentario. ¿Qué es lo que mide en términos ya más técnicos el IRP, que es la presión de relajación integrada, que es la que mide la relajación del esfínter esofágico inferior y la peristalsis? Ve si las ondas de contracción del esófago están coordinadas o no están coordinadas, y eso es importante para ver los tipos de acalasia que vamos a ver. Según la clasificación de Chicago, hay tres tipos de acalasia. Esto de repente no es necesario que ustedes de repente se lo aprendan de memoria, pero sí tienen que saber que hay tres tipos. Y el tipo uno es la clásica, la del libro, la aperistalsis, o sea, no se mueve el esófago, no hay presión a nivel del esófago y la imagen mental es como un esófago muerto, nada de presión. La respuesta al tratamiento usualmente es una respuesta intermedia. El tipo 2 vendría a ser la más leve. Todavía hay presurización panesofágica, o sea, una presión a nivel del esófago, el esófago se llega a comprimir, hay mejor respuesta al tratamiento y la tipo 3 es la desordenada, contracciones prematuras, espásticas desordenadas, un esófago súper hiperactivo y es mucho más difícil de tratar. La tipo 3 es bastante difícil de tratar. Entonces aquí estamos en gráfico. La tipo 2, o mejor, comencemos con la tipo 1, lo que está en medio. La tipo 1 es la que está en medio, que es la del esófago muerto. Y miren la manometría. Literalmente es un esófago muerto. Todo está en azul y azul significa la presión más baja. No se contrae nada. Entonces es la que tiene más o menos una respuesta intermedia al tratamiento. No hay ninguna contracción. La del tipo 2, la de tipo 2 que está acá, que es la primera, que es la que tiene mejor respuesta al tratamiento, hay una presurización, hay un incremento de la presión esofágica. No hay peristalsis, es decir, no hay una contracción del esófago en sí, pero hay un aumento de la presión. Entonces, acá se ve, ¿por qué? Porque azul es la presión más baja, acá está en amarillo, verde, o sea, sí hay incremento de presión, pero no hay peristalsis. Y acá, como ven ustedes, perdón un ratito, y como ven ustedes, en todas los tres tipos, en el uno y en el 2 y en el 3 no hay relajación del esfínter esofágico inferior y tampoco hay peristalsis. Lo que lo diferencia es la presión del esófago. Acá vemos que hay presión. Acá vemos que en la tipo 1, que es el esófago muerto, que no hay presión. Aquí está la imagen típica del pico de pájaro. Y esta es la 3, y la que tiene peor respuesta, en donde son las contracciones espásticas desordenadas, como ven acá, miren, un incremento está en rojo, o sea, en la máxima presión, pero totalmente desordenado, sin seguir ninguna secuencia. ¿Ah? Entonces, esta es la clasificación de Chicago. Ahora, el tratamiento de acalasia, ¿cuáles son las opciones principales? Dilatación, es decir, se pasa acá un balón, como ven acá una guía, un balón que rompe las fibras musculares. La miotomía de Heller, que es quirúrgico, se corta la musculatura a nivel del esfínter esofágico inferior por cirugía, y la miotomía endoscópica peroral o POEM, que es esta de acá. Es un gráfico pequeño.
y que últimamente es la que más está en boga, ¿no? Acá este plomo es el endoscopio. Lo que hacen es inyectar cloruro en la capa submucosa y lo hinchan como si fuera un abón, un edema. Se hincha, se inyecta y por ese abón lo que hacen comienzan a cortar, como si fuera un túnel, y comienzan a ingresar, ¿no? Esta es la luz del esófago, ¿no? Comienzan a ingresar por el túnel hasta llegar hasta la circular interna y cortan la circular interna, luego retiran el endoscopio y cierran ese túnel con clips. Este es el POEM, tiene muy buenos resultados y es mucho más conservador que una cirugía. Otras opciones, farmacoterapia, toxina botulínica, que es temporal, ya no se usa en la actualidad. Muy raro que se use quizás en pacientes muy seleccionados, con mucho riesgo para procedimientos quirúrgicos o endoscopía, pero en realidad es raro. Es muy raro que un paciente no tenga un riesgo alto para un procedimiento endoscópico, ¿no? O sea, se hacen en pacientes ancianos el POE, la miotomía endoscópica peroral. Así que estas opciones farmacológicas, como son muy temporales, por eso es que ya no se usan hoy en día. A ver, acá vemos lo que les decía, el desafagograma se ve preterapia, antes, en el momento del diagnóstico, cómo no baja el vario, y posterapia, cómo va bajando el vario. La columna de vario hasta que ya desaparece el vario acá. ¿Cuáles son las complicaciones de la calasia? Como la comida se queda retenida, no pasa, uno, que el esófago se ensancha, se inflama el esófago y ese contenido se puede ir a la vía respiratoria, porque como no pasa, se queda atorado, el paciente se echa o tose, se aspira y a largo plazo el carcinoma esofágico o cáncer escamoso o epidermoide de esófago, ¿no? Ese es el riesgo a largo plazo. Entonces, ese es un algoritmo para el manejo de acalasia. Si yo sospecho acalasia, tengo que descartar que no se trate de una pseudoacalasia. Por eso hay que hacer siempre endoscopía. Luego, que yo descarto que es pseudocalasia, que no es cáncer, tengo que hacer el gol estándar, la manometría de alta resolución. Veo si este paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, farmacológicos o toxina botulínica, pero en realidad eso ya entre comillas, porque podría ir a endoscopía, hay que hacer una evaluación muy individualizada. Y si tiene bajo riesgo, va a depender del tipo de Chicago. Ese es el tipo 3, el peor, idealmente POE. Y el subtipo 1 y 2 puede ir a dilatación, puede ir a cirugía y si falla, se puede ir a la otra opción. Antiguamente se hacían muchas dilataciones, pero se ha visto con las dilataciones que cuando pasan los años, el paciente puede requerir más sesiones, mientras que en el POE, con una sola sesión basta. Es bien raro que se requiera otro POE, no otra miotomía endoscópica. En lo que respecta a trastornos estructurales, vamos a ver que hay estos famosos anillos musculares o los anillos mucosos, es decir, en el caso de los anillos mucosos, que es el más frecuente, el anillo de Chasky, que se forma a nivel de la unión esófago-gástrica en la parte distal, acá como ven en la radiografía, en la parte distal. Esto frecuentemente está asociado a hernias hiatales, a reflujo, se postula que es como un mecanismo de defensa del cuerpo que forma este anillo mucoso para protegerse del ácido. A veces no da síntomas, solo da síntomas y produce ya una estenosis menos de 13 milímetros. Y el tratamiento es, como ven acá, la dilatación. ¿Qué otra cosita podemos ver en el esófago? Las membranas, que a diferencia de los anillos no son anulares, no comprometen toda la circunferencia, sino son, acá como ven acá, en semiluna. Solamente afecta una parte. No suelen circunscribir toda la luz, sino se extienden lateralmente. Y acá se ve en la radiografía contrastada también una pequeña membranita. Y estas membranas esofágicas superiores, también el tratamiento es con dilatación, son frecuentemente en la parte superior y están muy asociadas a anemia ferropénica. Y este es el síndrome de Plummer-Vinson, a ver, el síndrome de Plummer-Vinson, que afecta principalmente a mujeres y eso sucede por deficiencia de hierro y una deficiencia de hierro que produce una alteración en la mucosa, luego cicatrización y se producen estas membranas. Y tiene una triada, ¿no? De disfagia, obviamente producida por la membrana, anemia ferropénica y las membranas esofágicas, ¿no? Podemos agregarle otras cosas más, también coilónica que se ve acá en el dedito, la queilitis angular también, que se produce a los bordes de los labios. Y es importante el síndrome de Plummer-Vinson, ¿por qué? Porque este síndrome es un factor de riesgo también para cáncer de esófago, para el tipo escamoso epidermoide. Los divertículos hay de tres tipos, puede ser por pulsión, los mixtos y por tracción.
El más frecuente por pulsión es el faringoesofágico de Schenker. Este faringoesofágico se produce donde entre las fibras del constrictor inferior y del cricofaringio. Hay como una debilidad entre estos dos músculos y el esófago comienza a salir por ahí, acá como ven el gráfico de abajo, y sale hacia afuera. Eso es el divertículo. Y acá en la endoscopía se puede ver, donde está acá la sonda es la luz del esófago y lo que está acá abajo es el divertículo, que está en la pared posterior. La pared posterior está abajo. Entonces, el tratamiento es cortar esto, hacer una septotomía. Cortan esto y ya se restablece la luz del divertículo. Acá en la radiografía también se ve, ¿no? Cómo este es el divertículo y miren la luz tan chiquita. Por eso a veces cuando uno ingresa con endoscopio, uno se mete al divertículo y se mete y se mete y no pasa. Por eso en las disfagias orofaringias, o sea, en esas dificultades para iniciar la deglución, para comenzar la deglución, a veces es mejor tener una radiografía esofágica primero, contrastada. A diferencia de las esofágicas, ¿no? Que las patologías están abajo. Pero cuando es orofaringe, a veces hacer primero una endoscopía es perder porque no pasa y no tenemos diagnóstico. Entonces, en estos casos de disfagias orofaringes es más rentable pedir primero una radiografía contrastada. Los mixtos, que son a nivel del esófago distal, suelen asociarse a problemas motores de contracción, relajación, y los de tracción son por lesiones inflamatorias. Esto es típico, estos divertículos por tracción medio esofágico en las lesiones por tuberculosis. Ya a veces divertículos que se forman en la parte media o a veces son varios divertículos se forman que es por la parte inflamatoria, por contigüidad, ¿no? En tuberculosis. Y por último vamos a hablar de las neoplasias malignas de esófago. ¿Qué tenemos que saber en las neoplasias malignas? Que los más frecuentes son los tumores epiteliales, 90-95%, carcinoma escamoso, adenocarcinoma. Los tumores no epiteliales son mucho menos frecuentes y dentro de esto mucho menos frecuente están los tumores estromales, que son los GIS, leiomiosarcomas, linfomas y los carcinomas metastásicos. Si a ustedes les preguntaran cuál es el cáncer que hace más metástasis al esófago, es el cáncer de mama y es por contigüidad, igual que pulmón. Y otro que está un poco más alejado es el melanoma y ya por último el riñón. Pero el más frecuente es el cáncer de mama, ¿ya? Si uno ve un tumor en esófago y que está sospechando que esto es por metástasis, usualmente por cáncer de mama. Ahora, en Perú, ¿qué es lo que pasa? Este es un dato de la Globocan, que es el último que se publicó en el 2022, donde se ve que en el Perú el cáncer más frecuente es próstata, el segundo en frecuencia es mama. O sea, en mujeres, diré en varones, próstata, en mujeres mama, ¿no? Pero en términos globales, próstata es más frecuente que el de mama. Tercero, estómago, colon recto, cuello uterino, sí, cuello uterino, los linfomas. Y en el puesto número 23, que está dentro de los otros, está el NM de esófago. O sea, no es un tumor muy frecuente en el Perú. La distribución, ¿cómo es? El escamoso, usualmente, porque saben, ¿no? Que hay el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. El carcinoma escamoso está más en el tercio medio y el adenocarcinoma más en el tercio inferior. El carcinoma escamoso es el más frecuente. En varones es más frecuente que en mujeres. Ahí está la relación 2:3:1, sexta década de la vida. Usualmente está relacionado con un estatus socioeconómico bajo. Va a variar mucho de acuerdo a la región. Por eso existe una zona que le llaman el cinturón de cáncer de esofágico del Asia Central. En la región de China, Irán, es una de las regiones con más cáncer esofágico que hay. Y ahí es donde se ha estudiado más los factores de riesgo para cáncer esofágico del tipo escamoso. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y eso es bueno que lo sepan no solamente para el examen, sino también para la vida, porque en la actualidad la idea es medicina de prevención. Obviamente podemos salir con podemos tener una predisposición genética, contra eso no vamos a hacer nada, pero sí hay otras cosas que podemos hacer. Deficiencias nutricionales. Está muy ligado a déficit nutricional de vitamina A, C, E. Una buena alimentación podría ayudarnos. Evitar el consumo de bebidas muy calientes. Y esto es lo que se ha visto en esa zona del Asia, de China, de Irak, que consumen mates demasiado calientes y se produce un daño térmico crónico. Las nitrosaminas, alimentos conservados, salados, las conservas. Esas nitrosaminas que se forman externamente también cuando se exponen demasiado al calor, las cosas que se fríen demasiado, el aceite que se deja retener demasiado. Y también condiciones de mucha acidez dentro del cuerpo también se puede convertir en nitrosaminas.
los embutidos, los ahumados, el jamón, las carnes curadas tan ricas, los hot dogs, todos estos conservados tienen nitrosaminas. Entonces, la exposición a factores medioambientales como las nitrosaminas que ya hemos mencionado, el consumo de alcohol y tabaco. Entonces, si uno quiere hablar de evidencia científica, ¿qué es lo más riesgoso para cáncer de esófago del tipo escamoso? Los factores medioambientales, es decir, nitrosaminas, consumo de bebidas calientes, déficits nutricionales y alcohol y tabaco. Eso es lo más frecuente, o sea, el que tiene mayor factor de riesgo para cáncer de esófago. Pero existen también otras enfermedades que mencionamos: acalasia, Plummer-Vinson, la tilosis, que es la queratitis palmoplantar que se ve acá en la foto. Es un desorden genético. Esofagitis cáustica, aquellos pacientes que han ingerido cáusticos en algún momento por muchos años pueden degenerar a cáncer. Un cáncer de cabeza y cuello, es decir, que tenga cáncer en otra parte de la laringe, de repente podría tener en esófago años después virus del papiloma humano, asociado al BPH o astrectomía parcial previa. El adenocarcinoma, en cambio, es menos frecuente, pero en países occidentales como Estados Unidos y Europa es el más frecuente. Más en varones que en mujeres, y acá es un dato importante. Miren la diferencia. A diferencia del carcinoma escamoso de la relación de 2:3:1, está haciendo una relación de 6:8:1. Es mucho más frecuente en varones. Más de 50 años van a ver que son pacientes de raza blanca, usualmente obesos. Acá vamos a ver los factores de riesgo, pero esta es una fotito que les traje porque este es el cardias y el cáncer está justo ahí, ¿no? Para que se acuerden que el adenocarcinoma más está en la parte inferior. Y estos son los factores de riesgo. El esófago de Barrett a la cabeza es el factor de riesgo más importante. ¿Y qué es el esófago de Barrett? Es la metaplasia intestinal, el esófago distal, secundaria a un reflujo continuo, un reflujo crónico. Y hay esta secuencia, ¿no? Reflujo, esófago de Barrett, displasia, porque el esófago de Barrett no necesariamente tiene displasia, sino metaplasia. Pero esa metaplasia se puede convertir en displasia y luego en cáncer. El reflujo gastroesofágico crónico, por eso esos gorditos usualmente tienen mucho reflujo, que se levantan en la noche tosiendo, eso puede producir Barrett, displasia y cáncer. El tabaco, si bien es cierto, es un riesgo menor que el escamoso, pero también hay un riesgo y obviamente la predisposición genética que siempre está en todos los cánceres. La clínica es igual, no tanto para el adenocarcinoma como el carcinoma escamoso. Quizás de repente podría variar en que la disfagia en un carcinoma escamoso podría ser más orofaringia, más inicial, mientras en un adenocarcinoma la disfagia es más distal, porque más está en la parte distal, ¿no? Odinofagia, anorexia, pérdida de peso. Puede haber también otros síntomas tipo parálisis de cuerdas vocales, no es tan frecuente, tos, neumonías recurrentes por la obstrucción y a veces sangrado, que obviamente si hay sangrado, eso se convierte en una emergencia y ya cambia bastante nuestro algoritmo de manejo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Endoscopía y biopsia. Acá tenemos un carcinoma epidermoide en tercio medio y un adenocarcinoma justo a nivel del cáliz. Y acá vemos que tenía su esófago de Barrett. Mira, su lengüeta que tiene acá, ¿no? Que esta mucosa rosa salmonada, lo más probable que sea un esófago de Barrett. ¿Por qué digo lo más probable? Porque el diagnóstico de esófago de Barrett es histológico, es con biopsia. Si yo veo endoscópicamente esta mucosa rosa salmonada hasta arriba, es una sospecha de esófago de Barrett. La estadificación, este gráfico me gusta mucho porque es bien didáctico. En T1, mucoso, submucoso. El T2 hasta la muscular, el T3 hasta la adventicia y el T4 que compromete órganos vecinos. Entonces, ¿cómo hacemos la estadificación? Tomografía, resonancia, dependiendo de lo que vamos encontrando, pero primero es tomografía. A veces hay que hacer tomografía por emisión de positrones. ¿Y por qué? Porque a veces hay ciertas dudas, sobre todo si hay metástasis o no. Por ahí encontramos un nódulo pequeño en pulmón inespecífico, no sabemos si es metástasis, no es metástasis. La tomografía por emisión de positrones puede ayudar. La ecografía endoscópica o ecoendoscopía también es útil en algunos casos, sobre todo iniciales, o sea, tempranos, que de repente quiero saber si lo puedo sacar por una disección endoscópica, que es un procedimiento de endoscopía también para sacar tumores cuando son muy pequeños, y hago esta ecografía endoscópica para ver el compromiso de las capas y ver si hay ganglios, ¿no? Definir para dónde va a ir el tratamiento. En algunos casos es útil. Ese es el conocido TNM,
TNMT, tamaño, N de ganglios, M de metástasis, que es para todos los cánceres. Esto es difícil aprendérselo de memoria, y normalmente uno lo tiene que tener y ahora tenemos dispositivos electrónicos a la mano, ¿no? Pero es importante al final en todos los cánceres tenemos que hacer el TNM y ver el estadio clínico. Y este es el estadio clínico, ¿no? Si es 0, 1, 2, 3, 4A, 4B, porque de acuerdo al estadio clínico está el tratamiento que se le va a dar de tratamiento al paciente. Por eso es tan importante ver hasta qué capa compromete, y eso lo vamos a ver por imágenes, y también los ganglios por imágenes, y de ahí sacar el estadio clínico del paciente. Así que el tratamiento puede ser endoscopía, cuando está limitado a la intramucosa, cirugía, y a veces paliativos o a veces radioquimioterapia, que le llaman neoadyuvante, es decir, hacer una quimio, una radio para reducir el tumor y que luego el paciente vaya a una cirugía. Eso se llama neoadyuvancia. Y este es el algoritmo final de los tumores. Endoscopía usualmente, biopsia, hago una tomografía para hacer el estadiaje. Si hay una duda, hago un PTC, que es la tomografía por emisión de positrones. Y aquí veo, ¿no? Si es una enfermedad precoz, es decir, veo que solamente está invadiendo hasta la muscular, no hay ganglios, entonces digo, uy, esto es muy pequeño, de repente podría sacarlo por endoscopía, entonces hay que hacer una ecoendoscopía. En la ecoendoscopía ya veo si es en un T1A, si es intramucoso, se puede hacer una resección endoscópica. Pero si ya abarca la submucosa, la muscular, ese paciente va a cirugía, pero también es curativo. Pero si ya compromete la adventicia, entonces si hay algún ganglio, va a neoadyuvancia, es decir, quimio-radioterapia. Un tiempo y luego se reevalúa. Se reevalúa, de repente disminuyó el tamaño del tumor, va a cirugía. Pero a veces, lamentablemente, nos encontramos con pacientes que en ese intervalo hacen metástasis, así que ya solamente sería un tratamiento paliativo, quimio-radioterapia paliativo, no hay que reestadiar acá. Pero en un inicio también ya podemos ver que hay ganglios, el paciente va a una quimio-radioterapia definitiva, normalmente si hay ganglios, mejor dicho, puede ir a neoadyuvancia si es que hay ganglios, pero todavía llega a la parte del músculo. Pero si vemos que ya compromete un órgano, quimio-radio definitiva, ya no va a cirugía, ¿no? Y obviamente si vemos metástasis, solamente tratamiento paliativo. Así que todo va a depender más del tamaño del tumor, de la existencia de ganglios, sobre todo del tamaño, porque si es muy pequeño puede ir a endoscopía. Si afecta a la muscular, puede ir a cirugía, pero si ya compromete algún órgano, ya es quimio-radio definitiva. Entonces, acá les traje un caso clínico, es difícil que puedan participar de repente, pero a ver, vamos a ver, miren, de lo que hemos visto, ya para terminar. Varón de 45 años, sano, sin ningún antecedente, y hace 8 meses disfagias sólidos y líquidos progresivo, es decir, tanto a sólidos a líquidos que está aumentando. Regurgita los alimentos, por la noche tose y ha perdido peso 6 kilos. Entonces, ¿qué tipo de disfagia es más probable? ¿Mecánica o motora, según lo que hemos visto en la teoría? Motora, Estefano, motora, motora, ¿no? No sé si coinciden todos, pero te he Sí, visto. motora. Está bien, así es, motora, ¿no? Entonces, eso es importante que sepan, porque la parte clínica, esa pregunta que ustedes le van a hacer al paciente es muy importante. Ahora, no todos los pacientes nos van a decir lo que queremos, ¿no? Hay pacientes que uno les induce y les pregunta y no te dan el dato, ¿no? Entonces, y hay esa calacia, pero el paciente te dice, no, primero a sólido, después a líquidos, ¿no? Pero ya más o menos uno va la idea es esa, ¿no? Preguntarle, ¿no? Si esto es a los dos, porque cuando es estructural, o sea, mecánica, de verdad que la disfagia a sólidos es bien marcada. El paciente te dice, inclusive comía licuado, mazamorra normal, te dice, pero no podía comer sólidos. Entonces, si es más motora, ay, chin, chin, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Acalasia. Ujú, acalasia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar las causas motoras, ¿no? Ahí cáncer de esófago es mecánico. El anillo esofágico también es mecánico, pero es un anillo que usualmente está en la parte inferior,
Y el divertículo también es algo estructural ahí, ¿no? El divertículo, el de Schenker, sobre todo te da es ese paciente que tiene mal aliento, que refiere que deglute la comida y después se regresa, inclusive y lo vuelve a deglutir, ¿no? Tiene esta característica, ¿no? ¿Y cuál es el estudio que confirma el diagnóstico de acalasia? El que confirma Manometría. la manometría, ¿no? La manometría de alta resolución. Pero acá les hago otra pregunta. Si bien es cierto, la manometría me confirma, pero ¿qué estudio es muy importante para descartar pseudoacalasia antes de que vaya a manometría? Endoscopía. La endoscopía, así es, porque puede tratarse de un tumor ahí y yo estoy haciéndole manometría a un tumor, ¿no? Entonces va a ser totalmente, va a salir todo errado el resultado, ¿no? Entonces, eso es importante. Y acá el último casito, en este caso es una mujer, 62 años, disfagia progresiva sólido, sensación de alimento atorado, también pérdida de peso y hay ese antecedente importante de que es fumadora, ¿no? En este caso, el tipo de disfagia, ¿cuál sería? Mecánica. Claro, en este caso es mecánica. Lo más probable es que se trate de, ahí tengo que descartar lo motor, ¿no? Obviamente acalasia, espasmo esofágico, Cáncer. un cáncer, ¿no? Por la edad, el tabaquismo, la pérdida de peso. Usualmente la membrana esofágica me puede dar pérdida de peso, ¿sí? Pero no me darían ese antecedente de tabaquismo. No es usual que se presente un paciente de 62 años, usualmente se presenta en gente más joven, mujeres jóvenes, relativamente jóvenes con anemia ferropénica, cáncer de esófago. Siempre con a veces es bueno, los exámenes a veces no necesariamente sacamos nota el que lee un montón, ¿no? Sino el que tiene cierto criterio. Tú tienes que buscar, ¿no? ¿Qué te está diciendo la pregunta o qué dato no te da, ¿no? Porque hay uno decía, sí, pues, pero la membrana también podría sentir todo eso, ¿no? Pero el dato de ese antecedente de tabaquismo es por algo. Entonces siempre hay algún dato, ¿no? En exceso o en defecto, pero hay un datito que te están dando. Luego, ¿cuál sería el primer estudio a realizar en este paciente? Endoscopía. Claro, endoscopía. En la actualidad, endoscopía. Si de repente estábamos años antes, qué sé yo, hace algunos años, algunos hubieran comenzado con un esofagograma, ¿no? Porque no todos tenían disposición de endoscopia. En la actualidad todo el mundo, o sea, todos los centros casi tienen endoscopia. Antiguamente no, solamente hospitales grandes. Y hasta llegar a un hospital grande, entonces en un centro de atención primaria se hacía esofagograma, ¿no? Y Y si se trata de un cáncer de esófago, ¿cuál sería el más probable? ¿Carcinoma escamoso o adenocarcinoma? Famoso. Escamoso, ¿no? Por el antecedente de tabaquismo, aunque el adenocarcinoma también había un factor de riesgo, pero es menos potente que para el cáncer, para el cáncer escamoso. Y la ubicación, si es un escamoso, ¿en qué parte del esófago creen que estaría con más frecuencia? Si yo hago la endoscopía, ¿dónde lo encontraría? ¿Dónde creen? Más frecuentemente. Sí lo mencionamos, ¿no? Tercio medio. Esófago medio, así, esófago medio, puede ser también superior, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, está bien. ¿Ya, chicos? Bueno, eso en realidad sería todo. Como les digo, es un tema bastante largo, inclusive hay cosas que no incluyo porque ya siento que es demasiado, porque como el tema es tan enfermedades de esófago, puede ser cualquier cosa, inclusive infecciones, candidiasis. Entonces hay algunas cositas, pero que en el camino las pueden ir viendo, sobre todo en infecciosas de repente, ¿no? Por eso la parte de infección no he tocado. ¿Ya? Así que igual para el examen yo no hago cosas rebuscadas, yo creo que hay que preguntar lo que les vaya a servir para su carrera en general, ¿no? Estas cosas son, lo que le he mencionado, son importantes, que les va a servir, no hablamos de muchas cosas, datos, tipo números, porcentajes, incidencia, prevalencia, porque esas cosas nos vamos a olvidar, ¿no? Pero la idea de cómo estar frente a un paciente, identificar la disfagia, cómo estudiarlo, eso es lo que no se nos debe de olvidar, ¿ya? Así que si no hay alguna pregunta, bueno, esto ya no lo puse porque ya era mucho. Si no hay preguntas y me dicen si yo tengo que poner para dejar de grabar, ¿dónde se pone? O ya, chicos, si no hay alguna pregunta, ven acá.
Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, mañana con mi grupo práctica en la mañana. Mañana en realidad tengo día libre, pero voy a ir en la mañana ya en el sexto piso A, normalmente es gastro. Mañana es seminario para los chicos del Rebagliati, va a haber diarrea crónica, así que usualmente el seminario es a las 11. A veces les digo un poquito más temprano, pero yo creo que las 11 está bien para hacer el seminario mañana, ¿ya? Así que si no hay ninguna otra pregunta, chicos, descansen, buenas noches, espero que les haya servido la exposición, ¿ya? Chao, chao.